Sí, elemento de prueba. Son todos los datos y medios de prueba con los que cuenta esta defensa hasta este momento. Sí. Si hubiera alguno otro más, nos desistimos a nuestro más entero prejuicio. Solicitaría el uso de la palabra para hacer argumentos no vinculatorios, su señoría. Están los argumentos de descargo. Muchas gracias, su señoría. Esta defensa solicita respetuosamente a su señoría se dicte un auto de no vinculación a proceso, toda vez que a consideración de esta defensa, su señoría, no se reúnen ni se satisfacen los requisitos que establece el artículo 316, fracción tercera del Código Nacional de Procedimientos Penales, en cuanto a que los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito cuando existen indicios razonables que así permitan suponerlo. Esta defensa considera, su señoría, en primer lugar, que no se cumplen los requisitos de 316, pero además de eso, su señoría, considera también esta defensa, no se cumplen con los requisitos que establece el artículo 277 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Este artículo 277, su señoría, establece precisamente cuáles son las reglas y las formalidades que se tienen que llevar a cabo en una diligencia de reconocimiento de personas, siendo la característica o el requisito que se establece en el párrafo tercero que en el reconocimiento deberá presentarse al imputado en conjunto con otras personas con características físicas similares, salvo que las condiciones de la investigación no lo permitan, lo que deberá quedar asentado en el registro correspondiente de la diligencia. Haga de su conocimiento, señoría, que hay una diligencia de reconocimiento de personas en fecha 6 de octubre del año 2020 a las 18 horas con 50 minutos. Sin embargo, de lo que se advierte de dicha diligencia, señoría, es precisamente que no hay características físicas similares con las de mi representado. Eso es así, su señoría, porque en primer lugar, por lo que hace a mi representado que se colocó en el número 1, podemos advertir que él tiene características de ser de complexión atlética, blanco, de ojos grandes y cuenta con tatuajes, específicamente 2 tatuajes en forma de cruz en su lado lateral. Sin embargo, su señoría, si nosotros advertimos lo que hace a la segunda persona que interviene en esa fila de reconocimiento de personas, una persona que responde al nombre, debemos advertir, su señoría, que no hay características similares, tomando en consideración que esta segunda persona es de complexión robusta y es de tez moreno claro. También, en cuanto a los ojos, su señoría, aquí él es de ojos medianos, siendo que el mío representado tiene los ojos grandes y saltones. Además de que lo que hace al segundo distractor, su señoría, no cuenta con tatuajes visibles que permitan tener por cierto que existen características físicas similares. En cuanto al tercero de los distractores, su señoría, el sujeto es delgado, mas no es atlético. Y otra situación que es diferente, su señoría, que en cuanto al tercer distractor, él es de color de piel moreno, nada que ver con el color de piel blanco que ocupa el lugar 1, que es el de mi representado, y tampoco cuenta con tatuajes. Es decir, por lo que hace a mi representado Salvador Mercado Fernández, es de 31 años de edad, de 1 metro con 65 centímetros, sujeto masculino, aproximadamente de 30 años, complexión atlética, tez blanca, cabello corto, cara cuadrada, cejas semipobladas, ojos grandes y saltones, nariz ancha, boca mediana y sin bigote. En cuanto al segundo sujeto, es una persona de 21, complexión robusta, tez morena clara, cabello corto, frente mediana, ceja semipoblada, ojos medianos, nariz ancha, boca chica, labios delgados,
sin bigote. Y en cuanto al tercero de los distractores, su señoría, es una persona de 24 años de edad, de 1,65 m, complexión delgada, tez morena, cabello corto, frente amplia, ceja semipoblada, ojo grande, nariz mediana, boca mediana, labios delgados sin bigotes. Mismos sujetos se colocan de frente en el área especial y de ambos perfiles con vista hacia el entrevistado, en este caso la víctima del delito. Aquí lo que llama la atención, su señoría, es que de ninguna manera podemos tener por cierto que se hayan cumplido con estos requisitos que establece el artículo 277, porque no solamente son de color de piel diferente, su señoría, sino que son de complexiones totalmente distintas. Mi representado es de complexión atlética y el otro es delgado y el otro es robusto, su señoría, además de que no hay correspondencia en cuanto a otras características como podrían ser ojos, boca, frente, y sobre todo que ninguno de los distractores tiene tatuajes en los brazos, su señoría. Esto es así porque esta defensa, bajo el principio de ley y lealtad, se impuso de las fotografías de la diligencia de reconocimiento de personas, y en ningún momento se puede advertir que las personas que intervienen, David Ruiz García, tatuajes en los brazos o en el pecho que permitan tener siquiera por cierto que se pudieran parecer a mi representado, situación que se considera de llamar la atención, su señoría, al no haber dado cumplimiento a uno de estos requisitos que establece la ley adjetiva de la materia. Otra cosa que llama la atención de esta defensa, su señoría, es que en la carpeta de investigación de la cual se le dio cuenta y por la cual mi representado fue detenido por la simulación de un vehículo automotor o simulación de vehículo oficial perteneciente a instituciones de seguridad pública o al servicio público de emergencia, tenemos un informe policial homologado, su señoría. En ese informe policial homologado se aparecen los datos del primer respondiente, García Galarza Gerardo, y él dice que tiene conocimiento, su señoría, del hecho con apariencia de delito el 6 de octubre del año 2020 a las 18 horas con 30 minutos. 6 de octubre a las 18 horas con 30 minutos. Sin embargo, su señoría, de los mismos antecedentes de investigación y bajo el principio de deber y lealtad con el que debe conducirse esta defensa, existe un informe de policía de investigación signado por el elemento Miguel Augusto Ortiz Cano, con fecha 6 de octubre del año 2020 a las 17 horas con 30 minutos, su señoría. En dicho informe de investigación, su señoría, él dice que solicita, se practican diligencias de reconocimientos de personas y presentando a la víctima. Es decir, ¿cómo puede un elemento de policía de investigación solicitar una diligencia de reconocimiento de personas una hora antes, su señoría, de que mi representado haya sido, de que mi representado haya sido detenido? Es decir, ellos ya estaban solicitando reconocimiento de personas una hora antes, su señoría, porque en el informe policial homologado que le he dado cuenta, se establece que los elementos primeros respondientes tuvieron conocimiento a las 18 horas con 30 minutos, una hora después de que ya estaban solicitando ellos las diligencias de reconocimiento de personas. Esto solamente puede hacer evidente, su señoría, la falta de lealtad con la que se conduce la Fiscalía, porque no puede ser posible entonces que si mi representado no está detenido, que ni siquiera se tiene conocimiento de un hecho delictuoso, un policía de investigación ya esté solicitando diligencias de reconocimiento de personas. Pero además de eso, su señoría, también existe una constancia en donde la víctima se presenta a las 18 horas del 6 de octubre del año 2020 a esa diligencia de reconocimiento de personas, es decir, media hora después de que se tuvo conocimiento, señoría. Esta situación, desde luego que tampoco es creíble, su señoría. ¿Cómo puede ser posible? Permítame, dice que se presenta a las 18 horas. Sí, la víctima se presenta a las 18 horas a la diligencia de reconocimiento de personas, cuando hay un informe de policía de investigación en el que se solicita la presencia de la víctima a las 17:30, es decir, media hora antes nada más
de que se llevara a cabo dicha situación, pero no puede ser creíble eso, señoría, porque mi representado ni siquiera se encontraba detenido, porque en el informe de Policía de Investigación dice que hasta las 18:30 horas los elementos primeros respondientes lo detienen, tienen conocimiento del delito diverso de simulación de vehículo oficial, situación que considera verdaderamente grave. Además de eso, señoría, hago de su conocimiento de usted que existe precisamente un oficio marcado con el número 20-600-2020, diagonal 5 veces 0L, diagonal C5, diagonal 7786, diagonal 2020, de fecha 11 de octubre del año 2020, carpeta administrativa 1608-2020, en donde se remiten precisamente los videos del C5 que han sido proyectados ante su presencia, su señoría, en donde dicho oficio se establece, su señoría, remito adjunto al presente formato DVT copia de las grabaciones de la cámara 193 del municipio de Catepec, la cual cubre la ubicación solicitada, ya que comprende el sistema de videovigilancia urbana que implementó el gobierno del Estado de México, pero además, dentro de la cadena de custodia con la que llegaron estas grabaciones, señoría, existe precisamente dentro del apartado de datos de solicitud de la videograbación, descripción, solicita, se remitan las videograbaciones de las cámaras de videovigilancia que apuntan a la avenida Licenciado Ángel Otero, Colonia Jajalpa, Olímpica, Ecatepec de Nueva Ciudad de México, el 3 de octubre de 2020, en un horario comprendido entre las 20:50 y las 21:30. Posteriormente, más abajo, dentro de las especificaciones de las videograbaciones, aparece referencia de la cámara, su señoría, 193, y dice, cubre la ubicación solicitada. Es decir, de los videos que se pudieron proyectar ante esta presencia judicial y que solicito se tengan por incorporados en términos de lo que establece precisamente la ley que regula el uso de las tecnologías de la información y comunicación para la seguridad pública del Estado de México, se puede advertir, su señoría, que en el horario que refiere la víctima, que fue supuestamente desapoderada de sus pertenencias, no ocurre ningún evento delictuoso, su señoría. Y si existiera duda de eso, por eso le he dado cuenta, señoría, que el propio oficio y la cadena de custodia establecen que esa cámara 193 efectivamente da a la ubicación solicitada, para que no exista alguna duda, su señoría, respecto a dicha situación. Además de lo anterior, su señoría, mi representado ha rendido declaración ante su presencia y ha señalado que él se encontraba en circunstancias de modo, tiempo y lugar totalmente distintas a las que ha establecido el agente del Ministerio Público al momento que le formulara imputación. Pero no es una declaración que se encuentra aislada, su señoría, porque protestadas en términos de ley, las testigos de nombre han establecido de manera específica y sin contradecirse en ningún momento, han venido a robustecer lo declarado por mi representado, su señoría. Han sido contundentes al señalar que él se encontraba en un lugar diverso y que es el calle Cuauhtémoc, en Ecatepec, en el Estado de México, y que incluso refieren las actividades que estuvieron realizando durante todo el día y que incluso refieren también, su señoría, que jamás perdieron de vista a mi representado, situación que concuerda con las videograbaciones del C5 que apuntan al lugar solicitado, en las que no se advierte en ningún momento que se haya consumado un hecho delictuoso. Además de lo que ya le he referido, su señoría, ¿cómo puede solicitar un policía de investigación la diligencia de reconocimiento de personas una hora antes de que tuvieran conocimiento siquiera de su detención? Además de lo anterior, también considero yo, su señoría, como defensa de mi representado, no puede pasar por alto el argumento que ha referido él en su declaración de que ni siquiera se encontró asistido por un abogado defensor al momento que se le practicó la diligencia de reconocimiento de personas, y que él mismo manifestó que no sabía qué era lo que estaba sucediendo y que se le obligó a firmar, su señoría. Esta situación, considera esa defensa, es verdaderamente grave, su señoría, que no se le puede considerar
como un hecho aislado la declaración de mi representado, porque como ya he referido, se robustece con los testigos que han depuesto ante esta presencia judicial. Y ya recalcar finalmente, su señoría, que no puede pasarse por alto la situación de que no se cumplen con los requisitos que establece el artículo 277. ¿Por qué, su señoría? Porque las reglas que están establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales están establecidas para cumplirse a cabalidad, no a capricho del servidor público, su señoría. Luego entonces, si la legislación establece que debe confrontarse con personas de características físicas similares, debe de ser así, su señoría, y en caso de que no se pueda, se tiene que establecer el motivo por el cual no se pudo realizar con personas de características físicas similares, situación que no se aprecia dentro de esa diligencia, con personas que no solamente no tienen las mismas características, sino que además ni siquiera cuentan con tatuajes, su señoría, complexión atlética, complexión robusta y delgada. Eso es algo que llama la atención de esta defensa, y considero que con estos argumentos, señoría, sería suficiente para que se pudiera dictar en favor de mi representado un auto de no vinculación a proceso. ¿Es cuánto? En última ocasión. Solamente haciéndome cargo en control horizontal, señoría, dice la gente del Ministerio Público que se tiene por acreditado con la entrevista de Jessica, participó, cometió un hecho que la ley señala como delito. Sin embargo, nótese aquí, su señoría, cómo se pretende vincular a proceso a mi representado y mantenerlo en una medida cautelar de prisión preventiva oficiosa solamente con el dicho de dicha o supuesta víctima, su señoría. También refiere a la gente del Ministerio Público que las diligencias de reconocimiento de personas se dieron con las formalidades que establece el artículo 277. Sin embargo, ya me he dado cuenta, señoría, esta defensa no pretende sorprenderlo, e incluso he dado lectura textual a dicha diligencia, en donde se puede advertir que no son de características físicas similares, simplemente en la complexión, su señoría, uno es atlético, uno es robusto y otro es delgado, tampoco en los colores de la piel, tampoco en el tamaño de los ojos, la boca, pero sobre todo que los distractores, su señoría, ni siquiera tienen tatuajes en los brazos. Dice la gente del Ministerio Público que esa defensa se decidió de las fotografías, él pudo haberlas también agregado a los antecedentes de investigación, su señoría, si hubiera considerado que dicha diligencia se reúne con las formalidades. Pero yo no estoy hablando del deber de lealtad ni pretendo sorprenderlo, porque textualmente, como está establecido en los antecedentes de investigaciones, como yo le he dado cuenta, y no son las mismas características. Dice la gente del Ministerio Público, su señoría, que es muy subjetivo, que la avenida Ángel Otero es larga y que no podemos saber si apunta al lugar donde sucedieron los hechos. Sin embargo, considero que son manifestaciones meramente subjetivas las que realiza el agente del Ministerio Público, porque yo le he dado cuenta también, su señoría, que no solamente en el oficio, sino en la cadena de custodia se establece dónde se solicita la videograbación, que es el mismo lugar en el que se lleva a cabo supuestamente el desapoderamiento, pero también le he dado cuenta a su señoría que esa cámara 193 cubre la ubicación solicitada. Es decir, si bien es cierto, dice la gente del Ministerio Público, que no lo favorece, tampoco lo perjudica, su señoría, porque ahí no se advierte en ningún momento que exista un hecho con apariencia de delito, señoría. Ahora bien, dice la gente del Ministerio Público que no se incorporó las videograbaciones con las formalidades que establece el artículo 383. Sin embargo, hago réplica en cuanto a dicho argumento, señoría. Existe una legislación que se llama Ley que regula el uso de tecnologías de la información y comunicación para la seguridad pública del Estado de México, que en sus artículos 27, fracción 2 y tercera, 48, fracción quinta, 53, 121 y 124 del reglamento de la ley citada, se establece de manera puntual, su señoría, que no se requiere testigo de acreditación, porque dichas videograbaciones pueden incorporarse ya como un medio de prueba, su señoría, y eso está establecido en la propia ley que regula el uso de la tecnología de la información y comunicaciones para la seguridad pública del Estado de México, motivo por el cual no es necesario, inclusive, su señoría, hacer que comparezca a este recinto judicial
el operadores que hayan operado dicha cámara, porque la misma ley que he mencionado establece que se considera ya como un medio de prueba, su señoría. Además de lo anterior, dice la gente del Ministerio Público que los testigos no aportan datos. Por supuesto que sí, su señoría. Los testigos fueron contundentes y categóricos al colocar a un representado en circunstancias de modo, tiempo y lugar totalmente distintos a los que refiere la víctima, su señoría, pero que además también se desprende de su propia declaración, en donde no se advierten ni siquiera contradicciones, describen las actividades que realizan durante todo el día, y el hecho de que lo haya podido tener o no a la vista todo el día, pues no es difícil de creer, porque ellos mismos han referido que como familia se reúnen los fines de semana y pues evidentemente si conviven todo el día, pues es lógico que lo van a tener a la vista todo el día, su señoría. Además, en cuanto a la inspección del lugar de los hechos realizada por el policía de investigación Miguel Augusto Ortiz Cano, pues esta se le debe restar credibilidad, su señoría, porque como ya le he dado cuenta también y de algo que no se hizo cargo la gente del Ministerio Público es cómo este elemento de policía de investigación Miguel Augusto Ortiz Cano, el 6 de octubre del 2020 a las 17:30, solicita que se practique diligencia de reconocimiento de personas cuando ni siquiera se tenía conocimiento de un hecho de simulación de vehículo oficial, su señoría, porque de acuerdo al informe policial homologado, el conocimiento del hecho es 6 de octubre del 2020 a las 18:30, su señoría, es decir, mi representado ni siquiera se encontraba detenido cuando un policía de investigación ya estaba solicitando reconocimiento de personas. Eso es de llamar la atención, su señoría, y hace evidente que esta investigación está realizada con mala praxis, su señoría, y no deben ser tomados los argumentos que ha expuesto la gente del Ministerio Público para vincular a proceso a no representado, porque si a la postre se puede acreditar que no es responsable, pues ya va a ser de imposible reparación el mantenerlo en una cuestión de prisión preventiva oficiosa con estos datos de prueba que no son idóneos, pertinentes ni en su conjunto suficientes para poder acreditar, aunque sea al grado de probabilidad, que él haya cometido un hecho que la ley señala como delito o que haya participado en el mismo. Aunado, aquí el Ministerio Público es conocedor, su señoría, de las formalidades que establece el 277, porque si es un órgano técnico, la gente del Ministerio Público no realiza una diligencia de reconocimiento de personas con esas reglas. Esas reglas están ahí para obedecerse, su señoría. No puede ser de otra manera. Situación, el motivo por el cual solicito, insisto, se dicte un auto de no vinculación a proceso. ¿Es cuándo? ¿Está de acuerdo, señor Salvador? Sí. Acérquese al micrófono. Sí. Bien, cierro el debate. Mantenga el uso del cubrebocas, por favor. Bien, en punto de las 15 horas con 52 minutos de este día, 13 de octubre del año 2020, bien, voy a dictar un auto de no vinculación a proceso a favor del señor Salvador Mercado Fernández, al no encontrarse debidamente acreditada la probabilidad de su intervención en el hecho que la ley señala como delito de robo, con la modificativa agravante de haberse cometido con violencia, ilícito que se encuentra previsto y sancionado en los artículos 287, 289 fracción primera, 290 fracción primera inciso B en relación con el sexto, séptimo, octavo fracciones primera y tercera, 11 fracción primera inciso D, todos del Código Penal vigente en el Estado de México, que se cometido en agravio de Jessica Viviana Martínez Marcial. Se requiere a la agente del Ministerio Público que requisite el formato, ¿ya?, de Viviana, que sea elaborado por el auxiliar de sala. En consecuencia, se va a ordenar la inmediata libertad del imputado con las reservas de ley. Proceda la explicación de la determinación que se ha tomado. Bien, señor Salvador, usted es el destinatario de mi acto de autoridad. Preste atención en lo que le voy a indicar a continuación. En primer término, he sido una autoridad competente por razón de materia, territorio, foro y persona para conocer de este expediente, y por eso de mi competencia. También he sido materia de mi competencia en virtud del fuero, porque usted no afecta a intereses de la nación, sino de particulares.
de acuerdo a la exposición que diera el fiscal. No se actualizó ninguna causa de las que prevé el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para que fuera competencia de un juez federal. Entonces le corresponde a un juez de la entidad federativa, que en este caso es un juez de control del Estado de México, como lo es mi caso. Bien, usted también es sujeto del derecho penal porque considero que no se han cumplido con los requisitos para ello, y le voy a explicar el por qué. ¿Lo quieren afirmar? Persona que probablemente intervino. No solamente se debe de demostrar el hecho, sino que usted es la persona que el 3 de octubre del 2020, a las 21 horas, interceptara a la víctima de sus pertenencias en la forma y modo indicado, ¿sí? Esto lo tiene que demostrar el fiscal. Esto es lo que considero que no se encuentra demostrado hasta este momento, la probabilidad de su intervención. ¿Por qué, señor? Por las razones siguientes. El agente del Ministerio Público se encuentra obligado a desarrollar sus acciones de investigación conforme a el principio de legalidad, ¿sí? Y la legalidad le implica entonces al Ministerio Público que haga solamente lo que la ley le permite. Bien, ¿qué entonces le permite al agente del Ministerio Público para efecto de continuar con su investigación? El hecho de que se señale por parte de su defensor en el momento del debate que hubo una detención de usted, ¿verdad? Pero que esa detención se derivó de un informe policial homologado, verificado el mismo día de su diligencia de reconocimiento, a las 18 horas con 30 minutos, ¿sí? A esa hora, 18 horas con 30 minutos, es la hora en que dicen que a usted lo capturaron con motivo de esa simulación de vehículo oficial, ¿sí? Bien, este argumento no lo contestó debidamente el fiscal en el contradictorio y él tenía la oportunidad de controvertirlo, sin embargo no lo controvirtió, y el defensor presentó argumentos sólidos frente a esa circunstancia por la razón siguiente, porque dijo, bueno, señor juez, si mi cliente lo están asegurando a las 18 horas con 30 minutos, ¿cómo es posible que el policía de investigación que tiene a cargo esa carpeta le haya hablado a la víctima una hora antes para realizar una diligencia de reconocimiento? ¿Cómo va a realizarse una diligencia de reconocimiento cuando no hay ninguna persona todavía detenida que tenga las características físicas del sujeto que presuntamente atacó patrimonialmente a Jessica Viviana? Esta actividad de la policía, pues sí resulta, desde mi perspectiva, fuera del margen de la legalidad, porque no puede él decir en preparación de una diligencia de reconocimiento de persona, llámenle a la víctima porque vamos a hacer una diligencia de reconocimiento, cuando todavía no ha sido detenido el sujeto, ¿sí? Eso carece precisamente de toda legalidad, no se puede. Incluso otro elemento que nos señaló el agente defensor de usted fue que la víctima compareció a la agencia del Ministerio Público a las 18 horas. ¿Sí? Cuando usted fue detenido hasta las 18 horas con 30 minutos, de acuerdo a un informe policial homologado, y que también el agente del Ministerio Público no controvirtió adecuadamente. Él no dijo, no es cierto, señor juez, o sí es cierto, señor juez, sin embargo ese argumento se supera de esta forma. Él no lo dijo, y si no lo dijo, pues entonces quiere decir que los horarios que están señalados por el agente defensor son ciertos, ¿sí? Que le mandaron citar a la víctima o la intervención de la policía fue una hora antes y la víctima comparece media hora antes de la diligencia de reconocimiento. Entonces, sí estamos en presencia, señor imputado, ¿de qué elementos?
de elementos que se apartan de la legalidad y que por esa razón no pueden ser atendidos por mi persona, ¿sí? La ley a mí me obliga a que cuando le dé valor a las actuaciones, diga por qué tienen o por qué no tienen valor, por qué me convencen o por qué no me convencen. Y una de las razones es porque no se ajustaron al principio de legalidad esas actuaciones. Una hora antes que el policía le haya hablado a la víctima o le haya dado intervención de que tenía que acudir a una diligencia de reconocimiento, y media hora antes la víctima ya está en la agencia del Ministerio Público para realizar una diligencia de reconocimiento cuando todavía usted no lo detienen. Esto no es posible, ¿sí? Ahora bien, y por eso no le doy ningún tipo de valor a esas actividades de investigación, para efecto de que quede atendido en esta audiencia el argumento de su defensor, y esto es porque no cumplió con el principio de legalidad, ¿sí?, que se establece precisamente para la actuación del Ministerio Público y para cualquier otra autoridad, incluso para la propia policía. Solamente pueden hacer lo que la ley les permite. Entonces, quedan excluidos del acervo probatorio esos actos de investigación. Pero además, queda excluido del acervo probatorio también el acto relacionado precisamente con su diligencia de reconocimiento. El artículo 277 del Código Nacional. Luego que está llorando, si gusta puedo detener un momento la audiencia para que se controle, se calme y ya después continúo con la explicación. ¿Sí? ¿Se puede controlar, por favor? Digo, es mi responsabilidad que todos estén de manera normal en el desarrollo de la audiencia, y el llanto pues sí es un elemento que uno tiene que respetar, ¿verdad? Si el tutelar que también que se impuso al imputado va a dejar de surtir sus efectos, se le van a dejar a salvo los derechos de la víctima para que los ejercite en la forma y términos que considere. Bien, pedimentos de partes antes de concluir mi sesión. Escucho al fiscal. La defensa, por favor. Copia simple de video es todo, señor. El imputado. No lo escuché. No, ninguna petición. Bien, autorizo los registros de partes en términos del numeral 50 del Código Nacional. Prevengo de un uso adecuado. Dejo terminada la sesión. Finaliza la grabación.